No sé si va a entrar Viviana, que también suele entrar, pero bueno, yo me silencio y los dejo a ustedes, pero bueno, después vieron que siempre algo hablo, pero ahora me silencio. Escucha, no se te escucha, Jorge. No, no se escucha. Recién se estaba sacando el auricular, no sé si... No. No. ¿Querés salir y volver a entrar? No. Salí y volví a entrar. Todo esto, ahí va. No, yo mi silencio, vos dale. No, yo estaba esperando que apareciera el entendido para apretarlo, no aparecía. Bueno, no importa, pero dice que está grabando, así que quédate tranquila. Sí, sí, está. Que se Dice que relajen nomás. lo había puesto pausa y como ya lo habías puesto antes, a lo mejor, por eso. Bueno, No, pero se está grabando. Bueno, que descansen nomás tus núcleos obsesivos, que está todo marchando sobre ruedas. Bueno, buenas tardes, chicas, ¿cómo les Buenas va? tardes. Un gustazo estar. Hola, buenas tardes. Vamos a ver si compartimos este ratito, si logramos hacerlo algo de diálogo, de intercambio, sin ninguna vicisitud de examen o de interrogante, digamos, para que nos quedemos todos relajados, pero estaría piola poder, charlar un poco. Ustedes se me quedaron todos congelados, ¿me escuchan? Sí. Sí, yo, de acá se escucha bárbaro. Sí, Perfecto. Si no hacemos como en el TikTok, así para ver si es que están atentos. Bueno, ¿le pudieron dar una ojeada al escrito que mandé sobre el del CELS, sobre adolescentes desaparecidos? Sí, sí, bastante fuerte el Sí. el relato, la situación, sí. Es fuerte. No, sí, te decime escucho, vos. no, yo iba a callar a la gordita, perdón. A mi gordita que justo ladró. Así que te escucho. No, lo que yo decía que por un lado es fuerte, pero que por otro lado es paradigmático en el sentido de que da una muestra mucho más cabal de la crueldad que significó todo ese periodo. Y pero, digamos, para no quedarnos con una cuestión ni declamativa, ni descolgada de lo que intentamos ir mostrando en la diplomatura, les quiero aclarar por qué es importante incorporar la cuestión de que hubo mucha crueldad sistemática y diseminada, porque esto nos explica por qué 40 años son más o menos, 40 años, 50 años casi. Después, sigue teniendo tanta vigencia este tema, porque tiene que ver con el hecho de haber generado subjetividades y con el hecho de que estas subjetividades perduran en muchos que por distintas razones siguen ligados
a estos hechos o a estos procedimientos, pero también perduran estas subjetividades de alguna manera por transmisión intergeneracional. Cuando digo, yo voy a aclarar, porque una cosa es decir que perduran los rasgos subjetivos que generó el terrorismo de Estado, y otra cosa es hablar de memoria, ¿sí? Hablar de memoria es un término, si se quiere, político, si se quiere institucional, si se quiere sociológico, pero hablar de, digamos, y uno puede decir, la memoria es necesaria por tal o cual cosa, por ejemplo, como decimos siempre, la memoria es fundamental para que en la medida que haya memoria se acotan las posibilidades de la repetición. Quienes trabajamos con psicoanálisis hemos aprendido que esto de que hay que recordar para no repetir es cierto, pero está por ahí nomás, ¿no? Porque a veces hay un recordar que ligado con el concepto de goce puede llegar a habilitar una repetición. Creo que no es el caso. Pero de cualquier manera, nosotros hablamos de subjetividad en el sentido de una forma de habitar el mundo, ¿no? Es decir, en algunos de los materiales, creo que en el teórico también, yo hice la distinción entre lo que era, entre lo que es el aparato psíquico propiamente dicho y lo que es la subjetividad. Y ahí hablábamos de la subjetividad como esta parte también del aparato psíquico, aunque lo diferenciemos de él, pero que es la que está en contacto con la realidad y se transforma a partir de la época, ¿no? Por eso los grandes psicoanalistas siempre hacen eje en la cuestión de no perder de vista la subjetividad de la época. Porque si perdemos de vista la subjetividad de la época, perdemos de vista la posibilidad de intervenciones idóneas, ¿no? Yo me acuerdo cuando Silvia Bleismer decía siempre, Silvia Bleismer era una gran psicoanalista, y Silvia decía que si no teníamos en cuenta la subjetividad de la época, corríamos el riesgo de seguir buscando en nuestros pacientes a los pacientes de Freud. Por eso a veces es tan inútil esta cuestión de pretender trabajar con los casos clásicos de Freud. Nos sirve en la medida que nos permite entender algunos mecanismos que estuvieron entonces y que están hoy, pero en términos de Ateneo es necesario trabajar en supervisión y en exposiciones clínicas con la clínica de hoy, porque da cuenta de la subjetividad de la época. Insisto muchísimo con esto. También Silvia Bleismer solía dar un ejemplo para que se entendiera el tema de cómo opera la subjetividad, ¿no?, de la época. Y ella decía que cuando hablaba de la paciente de Freud, tal vez me pueden ayudar, porque por ahí me puede ayudar Marta, porque me olvidé cuál es el nombre, de la que se le paralizó la pierna cuando se muere el cuñado. Cecil M. Eso, bueno. Con esa paciente, lo que dice Silvia Bleismer es, a esa paciente se le paraliza la pierna porque se da cuenta
que ama a su cuñado. Esa era la subjetividad de esa época, marcada por la moral, marcada sobre todo por la moral victoriana. Y Silvia Bleismer dice que hoy, en nuestra época, en esa misma situación, en vez de paralizársele la pierna, lo más probable es que le diera un colapso narcisista a la paciente si el cuñado no le da pelota, ¿no? Como que, bueno, en ese sentido creo que se entiende la subjetividad. Redes, Jorge, hoy lo publicaría en las redes. Claro, exacto. Exacto, exacto. Sí, sí. Bueno, y en ese sentido, claro, y en ese sentido, todo todo el horror que, que generó el terrorismo de Estado, digamos, terminó delineando de alguna manera la subjetividad de esa época y, y de las generaciones posteriores. Hay un artículo mío que yo les recomendaba leerlo, no tanto porque fuera mío, sino porque no encontré otro material que aludiera a la temática, que es a la cuestión de la relación entre las violencias actuales y las violencias que se generaron a partir de las consecuencias del terrorismo de Estado. Me parece que es como muy importante poder tener en cuenta esas cuestiones, porque a veces uno se rompe la cabeza tratando de pensar algunas de las cuestiones en relación a los orígenes sociológicos, si se quiere, de las violencias actuales. Y muy pocas veces hacemos alusión a esta cuestión de que hubo desaparecidos, de que hubo secuestro, de que hubo tortura, de que hubo un país que durante 6 años estuvo bajo el régimen de jardín de infantes, digamos, porque el terror lo que busca, lo que logra es infantilizar al otro, ¿no? Nosotros como trabajadores de la salud mental tenemos que tener, pero clarísimo, clarísimo, la diferencia entre los efectos del terror y los efectos del miedo. El terror lo que genera es una infantilización y una parálisis, una imposibilidad de responder, una desorganización mental y además un deseo de huida. O en todo caso, si esto fuera posible, aunque no, en general no es posible, pero si esto fuera posible, hasta un intento de, de identificación con el agresor, pero para conformar a ese agresor. ¿Sí? Esto es todo lo que genera el terror. En cambio, el miedo a lo que lleva es, primero, a advertir el riesgo, segundo, a poner en marcha los mecanismos que organicen la psiquis para preservarse, ¿no? Y para no caer en la parálisis. Es decir, el miedo no necesariamente produce huida. El miedo produce una reorganización psíquica. En primera instancia, siempre hay una desorganización en el terror, en el miedo, etc. Siempre hay una reacción parecida. Pero la diferencia es lo que pasa a posteriori, ¿sí? Una de las cuestiones que... Perdón, Jorge, sería una pregunta. ¿En el miedo hay cierta posibilidad de responder o de instrumentar alguna herramienta y en el terror no? claro. El terror desorganiza
y te deja sumido en la desorganización. Y es como un golpe en la cabeza. Puedes incluso, tomen con pinzas lo que voy a decir, podés incluso asimilarlo a una desorganización psicótica de la psiquis, ¿sí? Esta cuestión de que no hay, no hay ninguna posibilidad de ligar nada de lo que está ocurriendo, ¿sí? Por eso la gente que ha trabajado los efectos del terrorismo de Estado pone mucho énfasis en la cuestión traumática. ¿Sí? Cuestión traumática como una desorganización fundacional, diría yo, ¿no? Y también me parece que da cauce para pensar por qué se le puso el nombre de terrorismo de Estado. Porque la otra cuestión es que al ser del Estado, el terrorismo, el sujeto queda absolutamente desprovisto de cualquier posibilidad de protección, porque en realidad, digamos, en las sociedades civilizadas, en las democracias, etc., la protección viene siempre por parte del Estado, la policía, el ejército, la gendarmería, las organizaciones de cuidado, digamos, etc. Cuando eso está al servicio de generar terror en la población queda absolutamente desprovista de posibilidad de reacción. Por eso los crímenes cometidos en nombre del terrorismo de Estado son imprescriptibles, porque es el único delito donde el sujeto queda sin ningún tipo de posibilidad de protección, porque tampoco tiene posibilidades de acceso a los organismos internacionales. En algunos casos, con los años, se pudo ir armando esto con las Naciones Unidas, con un sector de las Naciones Unidas, con organismos que fueron armándose, sociedades civiles que fueron armándose en el exterior, luego los organismos de derechos humanos, pero lo que incluso la Organización Política Mundial trae como solución para este tipo de cuestiones, tampoco funciona siempre. ¿Qué quiero decir? Según los estatutos de las Naciones Unidas, por ejemplo, cuando en una nación hay terrorismo de Estado, el resto de las naciones, digamos, son las que tienen que garantizar la protección a los ciudadanos de ese país, y se hace en general a través de lo que es la Corte Internacional, ¿sí? La Corte Internacional de Derechos Humanos, la Corte La Haya, es decir, distintos organismos internacionales, pero que en una situación de excepción, como suele ser el terrorismo de Estado, al ciudadano común le cuesta muchísimo llegar a esos espacios. En segundo lugar, que después lo que entra en juego es la hipocresía política, en el sentido de que pese a todos los convenios internacionales armados y con estatus constitucional y todo lo que se quiera, de cualquier manera los otros estados terminan reconociendo, qué sé yo, la dictadura argentina del 76 al 83 fue reconocida prácticamente por todos los gobiernos del mundo finalmente.
¿no? Con lo cual se hacían reclamos formales, bla, 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 pero nada, era como una especie de sombrilla debajo de la cual seguían ocurriendo todas estas cosas. Pero lo que nos interesa es, esta cuestión de que digamos, al generarse el terror y al generarse, por lo tanto, el aislamiento de los individuos, lo primero que se rompe son los lazos de solidaridad. ¿Sí? Yo quiero aclarar, aunque me parece que tal vez no es necesario porque fui bastante claro en lo que planteé en el teórico y en el material que fui planteando. Yo tengo mi posición político-partidaria, por supuesto, como muchos y muchas, ¿sí? Pero en realidad la lectura, que fue lo que acordamos con Macarena, aquí presente, tiene que ver con una cuestión esencial en relación a derechos humanos, esencial en relación a derechos conculcados y efectos psicológicos y sociales que eso produce. ¿Sí? Hay un libro que no lo pusimos en la bibliografía, pero que yo les recomiendo leerlo, que es Efectos psicológicos de la represión social, que es de Diana Cordon y otros autores. Es un libro muy bueno. Fue el equipo que atendió a los primeros familiares de desaparecidos, que después que fue por razones políticas, se fue de madre, pero siguió trabajando como una institución privada. Los adolescentes y las adolescentes que fueron secuestrados muestran el grado mayor de crueldad, porque todos los testimonios que se han encontrado hablan de que sufrieron el mismo tipo de tortura y el mismo tipo de destino que la mayoría de los desaparecidos, ¿no? Pero hay otras heridas, porque, qué sé yo, nosotros podemos estar de acuerdo o no con las penas que se les da a los represores en los juicios, podemos estar de acuerdo acerca de, o no, acerca de si 40 años después se los puede seguir juzgando, todas estas cosas, pero me parece que lo que no se puede perder de vista son los agujeros que dejó en la sociedad. Y así como yo hablaba de los adolescentes, la otra cuestión que no se puede perder de vista es que todavía hay 500 niños o niñas que se sabe que nacieron en cautiverio o que fueron desaparecidos y después, según los testimonios que se han ido recabando, dados en adopción, ¿no? Y esto genera una cuestión absolutamente tenebrosa, y lo voy a decir casi de manera tilinga, pero tremendamente interesante para estudiarlo desde los efectos de la psicología, desde la psicología o desde el psicoanálisis. Cuando hemos tenido acceso a algunos de los hijos de desaparecidos que lograron recuperar su identidad, nos encontramos con el padecimiento psíquico que ha sido en estos jóvenes que no recordaban absolutamente nada, de nada, porque todos eran bebés o nacieron en cautiverio, o eran niños muy chiquitos que fueron dados en adopción,
ellos no recordaban nada, pero todo el tiempo actuaban con distintas sintomatologías. La cuestión de saber sin saber, como decía Freud, no sabían que habían padecido algún trauma. Es decir, en todos ellos no, yo estoy exagerando, digo, en los que hemos tenido acceso, se han encontrado restos traumáticos que se fueron dando en distintos problemas de conducta, que se fueron dando en cuestiones de dificultades de aprendizaje. Bueno, lo que ustedes se les imagine como efecto traumático, eso apareció en varios de ellos. Y además, algunos, por suerte no todos, pero hubo varios que después de haber recobrado su identidad y después de estar en lo que parecía ser una estabilidad psíquica finalmente, se suicidaron, ¿no? Hubo por lo menos 3 casos famosos, ¿no? Que bueno, que llegado el momento no lograron integrar toda su historia y no lograron salir de aquel trauma original que les generó la violencia de la desaparición. La otra cuestión es que cuando se ha trabajado con algunos de los jóvenes que habían sido dados en adopción a los propios secuestradores o miembros de la misma banda, en general había historias de maltrato, pero de maltrato muy violento hacia esos niños o niñas. Y todo parece indicar que en definitiva de lo que se trata es de algo que quienes trabajamos con psicoanálisis sabemos desde siempre, que es muy difícil no proyectar en el niño o en la niña los sentimientos que se tiene hacia sus progenitores. Si suele pasar en las cuestiones de pareja, cuanto más en este tipo de cosas. Bueno, y yo no hablo más. Ahora me gustaría que hablen ustedes, o que hablemos entre todos, incluida Maca. A mí me gustó o sea, en uno de los textos me gustó, digamos, la palabra que usó Diana Cordón, en esto de lo que decías vos, de lo que traspasa lo generacional y que se traslada todos los efectos del terrorismo Estado hacia las nuevas generaciones, el percepticidio, la situación que genera, por un lado, la situación de peligro que percibe las nuevas generaciones de algo que no sabe de dónde viene, pero está en su historia, y por otro lado la desmentida, digamos, de lo social, de esto de que, bueno, o pasó hace mucho, o ya la gente invisibiliza porque como no le afectó en forma directa, hay una percepción distinta de aquel que lo está viviendo como si fuera hoy, ¿no? Entonces la frase, o sea, el percepticidio me pareció un concepto muy atinado para poder describir, digamos, la situación en la que está inmersa ese adolescente, por ejemplo, esa nueva generación que trascendió, sin saber que hay una parte de su historia que fue violentada, o también cuando saben que vienen de ese origen y no se animan a preguntar, porque justamente esto de la desmentida, o que podría haber acudido en información y tenía terror de saber. Entonces, justamente esta percepción del miedo a qué va a descubrir, como un percepticio, con un riesgo a quedar ahí, digamos, atrapado en eso, con un riesgo de muerte. O sea, me pareció que fue algo que describe bastante, que describe cómo la subjetividad es afectada de una forma mortífera. Sí.
esa frase que acabas de decir me parece que de alguna manera radiografía todo, ¿no? Esto de la afectividad, de la, Sí, de la subjetividad afectada de una forma mortífera. Me parece que es una de las cosas más gráficas, lo mortífero de la transmisión, ¿no? sí, Y la otra cosa que vos trajiste fue lo del silencio, pavada de tema. Pavada de tema. Nosotros nos hemos encontrado con familias en las que no se hablaba del tema del sujeto, por ejemplo, que había desaparecido, ¿no? claro. Este, y la otra cuestión, yo no mandé ese texto porque no lo tengo digitalizado, pero la otra cuestión, cuando hablábamos de los adolescentes, hay hay otro aspecto que es tremendamente tenebroso, que es la cuestión de las extorsiones. ¿Qué quiero decir con esto? Algunas madres o padres que tenían un hijo desaparecido recibieron comunicación para decirles que a sus hijos los iban a trasladar al exterior, que por lo tanto necesitaban, necesitaban dinero, bueno, y les iban sacando dinero. Hay un testimonio que es tremendo de una mamá que, además de que les dio todos sus ahorros, se pasó semanas y semanas tejiéndole pulóveres al hijo porque supuestamente lo iban a mandar a no sé qué país del exterior, que en ese momento había un invierno muy crudo. Bueno, o sea, una doble crueldad, porque después que le sacaban el dinero, no aparecían más, y no contestaban más los mensajes. Bueno, esto está publicado, los testimonios de estas extorsiones están publicados en un libro que escribió Juan Gelman sobre hijos de desaparecidos, que se lo recomiendo especialmente. Jorge, vos sabés que en relación a lo que vos compartiste, en bibliografía y demás, que yo mucha no la tenía leída, así que te agradezco, ¿sí? Me hizo ir, por eso ahora recién fui a buscar otro librito, me hizo pensar algo que está vinculado si querés, con las neurociencias, ¿sí? Pero para darle otra vueltita. Y les quería compartir, ¿sí? Hay una investigación de quien fue premio Nobel, que fue Kandel, ¿sí? Esto es en un librito del que es el actual decano de Ciencias Médicas, de la Facultad de Ciencias Médicas, del doctor Brusco. Él relata varias cosas, pero les leo esto porque me parece que nos permite pensar algunas cosas que vos también trajiste. Él dice, bueno, Kandel planteó la importancia de la influencia ambiental sobre la toma de decisión más primitiva, pero muy importante, como es el cuidado de las crías. Y al mismo tiempo describió cómo esta influencia era canalizada a través del material biológico, como las proteínas, bla, bla, bla. Y describe, no les voy a leer todo, pero describe la experiencia de laboratorio de Kandel, que fue con ratas. Y lo que decía es que cuando a las ratas, y él utiliza la palabra injuria, cuando a las ratas se les comete una injuria, se desorganizan de tal modo que no pueden cuidar a la próxima generación, o sea, sus crías. Y a mí me pareció súper interesante para pensar justamente lo que vos traes, ¿no? ¿Qué pasa con las generaciones
no solamente con las que han vivido eso, lo tenemos en nuestro país y en otros, lamentablemente, digo, sino con las generaciones a posteriori, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Y también qué pasa, si querés, a nivel hasta neurobiológico, ¿no? ¿Hasta dónde llegan estas marcas? Yo tuve una paciente que fue torturada en la época militar, de hecho fue secuestrada, torturada, y esto, por ejemplo, era algo que aparecía más allá de ensueños, en realidad en pesadillas, era algo que yo no lograba tampoco desprendérselo, era algo del orden de lo traumático, imposible de abordar, ¿sí? Entonces digo, bueno, creo que ahí, si nos metemos con otra ciencia, ahí sí es esto de la palabra injuria, una injuria no solamente en el sujeto, sino a nivel social. ¿Y qué se hace con esto? ¿No? A lo mejor parece como muy loco, pero a mí se me enganchó de esta manera cuando iba leyendo y te escuché en los videos, ¿no? De poder ampliar y decir, bueno, tenemos una sociedad que sigue arrastrando, por ejemplo en la Argentina, bueno, sigue arrastrando lo que pasó. ¿Hay un punto final de esto? ¿Hasta qué generación? Está bien, no pido que vos me respondas, Jorge, es una pregunta abierta, pero digo, ¿hasta qué generación uno arrastra estas injurias sociales? Lo dejo. No sé qué pensás o qué piensan. Yo creo que o sea, todavía eso se está viendo, o sea, que no es posible en este momento determinar hasta qué generación puede afectar. Me parece a mí, sí estamos viendo efectos y creo que vamos a seguir viendo efectos, porque también hay de parte de la sociedad, como dijo Jorge, también esto de que a nivel social la afectación sigue estando, unos por no querer hablar más del tema, y como dijo él, el tema, una cosa es el acto de la memoria, todo bien, pero en realidad cuando vos ves los relatos, estos, como se dice, relatos salvajes, donde está la crueldad en carne viva, está muy poco, digamos, puesto al público. Sí. Como algo que duele, que no se quiere saber. Sí, sí, hay varias, me parece que hay varias cuestiones de estas que trae Macarena y que traes vos también. Yo pensaba en esto, a mí me parece que en realidad, en nuestra realidad, a partir del intento social y gubernamental que hubo en un momento, a través del indulto, a través de todo este tipo de cosas, de negar esta realidad, se estiró algo que tal vez en alguno de sus efectos podría estar un poco más resuelto. Pero en relación a lo que traías vos, recién Macarena, a mí siempre me ha llamado la atención una cuestión que es la persistencia de los efectos de las masacres durante pero muchísimos años, aun cuando estamos ya tal vez con generaciones que, que ni siquiera teóricamente deberían tener memoria directa. Yo tomo siempre dos ejemplos claros. Uno es la fortaleza que tiene la Shoah, que es todo lo que tiene que ver con lo que pasó con los judíos, con el genocidio contra los judíos, y la fortaleza traumática que sigue teniendo toda la reivindicación y toda la memoria. Y
Otro ejemplo que conozco más o menos de cerca por haber trabajado con la comunidad y haber tenido algunos pacientes, es lo de los armenios que sufrieron una masacre tremenda por parte de los turcos. Es decir, hay algo que parece que va cambiando en las formas, que se va desgastando en el efecto directo, pero que como memoria, como memoria social, pareciera que tarda como mucho más en encontrar algún tipo de cauce. Yo no sé realmente, no sé si estas cosas tienen fin. En lo que nosotros vamos viendo pareciera que no, ¿no? Pareciera que en realidad siempre va a haber un sector social que siga padeciendo los efectos a través de la memoria, a través de los tiempos, a través de las cicatrices. Porque además, mira, yo la otra vez leía un autor judío, un sociólogo judío, no me acuerdo el nombre ahora, ¿no? Pero me acuerdo lo que él planteaba era cuando cesa el efecto directo de la masacre, de cualquier manera quedan las esquirlas en la forma en que el resto de la sociedad sigue de alguna manera estigmatizando a los sectores que antes fueron traumatizados, ¿no? Entonces, es toda una cuestión que creo que escapa bastante lo que nosotros nos proponemos en la diplomatura, pero que es una invitación maravillosa a poder pensar estos temas, porque evidentemente me parece que recién los estamos empezando a poder pensar, y qué bueno traer estas cuestiones de las neurociencias también, ¿no? Parece que nos dan una herramienta más para temas acerca de los cuales tenemos mucha ignorancia y muchas ganas de pensar. Sí, a mí lo que lo que me llamó la atención, por eso lo traigo, es esto y lo vinculo con lo que vos dijiste, ¿no? Que se produce en las ratas tal desorganización que no pueden cuidar a sus crías, pero es por desorganización. Entonces digo, ¿cuántas veces vemos en pacientes que observamos esto de lo que ahora se llaman carencias parentales, ¿no? Y que vos vas y buscás cómo ha estado ese adulto y qué es lo que ha pasado, y a lo mejor te vas de generación en generación y vos decís, bueno, acá hay algo que se está transmitiendo, y lo vemos a lo mejor, bueno, yo que trabajo con niños fundamentalmente, lo veo que no se puede cuidar a ese niño, no se está pudiendo, y tal vez responda a esto otro, ¿no? Entonces, me parece que, bueno, hay que hacer una lectura. Yo recién estoy empezando con neurociencias, pero digo, hay otras cosas, hay gente que ha estudiado otras cosas, ¿sí? Entonces, cuando encontrás, de hecho, igual en este libro de Brusco, él hay un capítulo que habla de las psicoterapias, y él menciona, que la verdad que yo no lo sabía tampoco, que hay una serie de correspondencias entre Freud y Kandel. No la conocía yo. Él lo menciona. Digo, bueno, hay que ver, no nos olvidemos también que Freud era neurólogo. Entonces, ¿cuántas cosas que podemos pensar en lo que acá él llama el ambiente? Nosotros también decimos, bueno, ¿qué es el ambiente para el psiquismo? Entonces, a mí me quedó resonando esto, de la imposibilidad de cuidar a las crías, ¿no? Y que Sí, uno a yo veces ve como ese marasmo o esa cosa de negligencias, y más allá del dedo acusador, de, bueno, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Perdón, te interrumpí, Jorge. No, al contrario, no. Yo
creo que hay que trabajar con las neurociencias, pero las neurociencias me parece que tienen que bajarse de la omnipotencia explicatodista que hoy sostienen, porque en realidad, si trabajamos en serio con la interdisciplina, las neurociencias tienen muchísimo para aportarle a la psicología, al psicoanálisis, y el psicoanálisis muchísimo para aportarle a las neurociencias. Hay algunos intentos interesantísimos. ¿Sí? Me parece que esto que vos traes, porque además una cuestión no excluye a la otra, porque a partir de esto que vos traes, uno puede pensar cómo incide particularmente en esta familia, en este individuo, esta cuestión que vos señalabas hace un rato. Así que nada, en buena hora que podamos coincido con vos que a lo mejor se tienen que bajar porque si no pareciera que tienen respuesta para todo. Y tampoco, pero bueno, esto de ir trabajando de modo interdisciplinario, algunas cosas poder tomarlas también para el psicoanálisis, ¿no? Que a veces también pareciera que desde el psicoanálisis podríamos responder a todo, y la verdad que tampoco. Apenas podemos responder algunas cosas. Apenas. Bueno, claro. Bueno, a lo mejor preguntas, algún comentario de alguno de los textos. No, a mí me gustó también el de Jorge Garaventa cuando él explicaba, digamos, las diferencias que se hacían en cuanto, digamos, si se trataba del hijo de quién o de quién, ¿no? Como eso también marcaba un destino para ese que iba a ser apresado o iba a ser torturado, ¿no? La marca del destino dependiendo del lugar de donde venís. Eso como que también dije, wow, o sea, como que no lo tenía yo así, no sé si, o sea, uno sabe que siempre hay diferencias y que ante la ley todos no somos iguales, pero digamos, ya verlo, digamos, en una situación de tortura y decir, che, mira, va a pasar esto que hacemos, como que me pareció también, o sea, wow, o sea, hasta ahí llega, digamos, o sea, la magnitud con la que impacta, digamos, la crueldad y cómo se elige el destino de alguien para, digamos, acabar con parte de su subjetividad o acabarla toda y dejar ese agujero en la generación restante, digamos, de esa misma familia. Eso me impactó mucho. Sí, eso, otra cosa que impacta, por lo menos a mí me impactó mucho, es algunas cuestiones, por ejemplo, el de los generales, un par de generales, Alzogaray, entre ellos fue uno, que cuando le comunicaban que uno de sus hijos estaba en la guerrilla, ellos contestaron, bueno, que hagan lo que tengan que hacer, ¿no? Y sus hijos desaparecieron. No desaparecieron, no, a ellos sí les entregaron los cadáveres. Claro. Y después me impactó mucho, lo digo con todo respeto lo que voy a decir, ¿no? La inocencia legalista de algunas personas, como por ejemplo Augusto Comte MacDonald, que fue uno de los autores del artículo sobre adolescentes desaparecidos. Comte cuando supo que su hijo estaba en la guerrilla, fue a hablar con un militar amigo, con un general bastante poderoso amigo, para decirle y para pedirle consejo de cómo podía resolver esa situación.
La cuestión es que no sé cómo fue todo el entramado de la situación, pero la cuestión es que el hijo, creo que Comte fue con su hijo a hablar al comando, ¿no?, del ejército. Y él se fue, quedó el hijo hablando con militar y nunca más apareció. Es decir, lo secuestraron ahí y lo desaparecieron. Y Augusto Comte eh, se, se suicida después que se dicta el indulto para los militares. Pero además, los que tuvimos el privilegio de conocerlo, era una persona con una tristeza profundísima, que no se imaginaba que eso no tenía ninguna forma de ser reparado. Claro. Sin poseer, sin Pero poseer, el legalismo de él, esto de no entender que su hijo estuviera haciendo algo que era ilegal. De cualquier manera, yo di dos ejemplos de la guerrilla, pero ahí es importante señalar lo que dice este documento sobre adolescentes, ¿no? Que digamos, con el objetivo de generar terror para generar dominio, no era necesario tener una militancia política comprometida, era suficiente con estar en algún organismo barrial solidario, con estar en lo que hoy serían centros culturales, etc. ¿Sí? Porque todo eran considerados semilleros del terrorismo por los propios terroristas. Sí, y una cosa antes de terminar, que a lo mejor lo podemos pensar para el año que viene también, Jorge, es una salvedad que vos recién hiciste cuando estabas hablando. Desaparecidos, bueno, no, le entregaron los cuerpos. Y me parece que eso también a nivel psíquico son dos efectos distintos. La gente que ha podido con dolor recibir un cuerpo de aquel que tiene a alguien desaparecido. Creo que la instancia de duelo y lo que se produce a nivel psíquico es distinto. Absolutamente, sí, sí. No sé sí. no solo si es distinto, me cuestiono si hay posibilidad de inicio de duelo cuando alguien queda desaparecido, ¿no? Si no podés armar algo del ritual. Lo pienso más allá de estos casos, digo, cuando se trata de chicos, mujeres o hombres que desaparecen, ¿no? Hasta dónde sigue esta búsqueda y búsqueda y búsqueda. Digo, bueno, también es otro tema que creo que igual es un tema de Estado, ¿sí? Sí. En el audio, ya no me funciona más la cabeza. En el video, en los videos hablamos de estas cuestiones digamos, esto que genera el desaparecido, no tener un lugar donde expresar algo. Por eso en algún momento la plaza tomó el simbolismo que tomó, pero más allá de eso, más allá de rituales colectivos, desde lo individual, ¿cómo procesás esta cuestión? Es que, por eso en algún momento los organismos rogaban, los organismos de derechos humanos, rogaban, decían, bueno, por favor, si no nos pueden devolver los cuerpos, por lo menos, díganos qué pasó con ellos para poder armar algo,
de esta historia, porque si no la historia se quedaba atascada en la última vez que lo habían visto, y a partir de ahí se atascaba y se atasca también la historia de toda esa familia, que tiene una de las porciones de su entramado familiar que no se puede simbolizar de ninguna manera. Sí, sí. Bueno, me parece que ahí vamos, ¿no? Ahí vamos, nos quedamos pensando. Ahí Bueno, vamos. Jorge, muchas gracias. Bueno, se fue Gala. Gracias, Marlene, por haber Se la llevó participado. la perrita, Gala. Sí. Bueno, gracias, Marlene, Bueno, gracias, Maca, y nos seguimos viendo. nos seguimos viendo. Sí, Un beso. total. Hasta luego. Gracias. Un beso. Chao, Gracias. chao. Bueno, chao, chao.